Bien, señor, el escándalo que ha generado esta compañía brasileña Odebrecht, que empezó por Brasil, pero siguió extendiéndose hasta por Estados Unidos y Europa en función de cómo lograban obtener los contratos con los países en función de unos sobornos que ellos mismos admitieron que le daban a funcionarios específicos o a una persona que se encargaba de distribuir esos recursos en personas clave o funcionarios claves para lograr obtener los contratos multimillonarios. En Estados Unidos inclusive han tenido que pagar miles de millones de dólares por concepto de estos sobornos, y que fue un tribunal que los condenó a este pago. En diferentes países, en el mismo Brasil también. Aquí, bueno, todo el mundo sabe lo que ha estado moviéndose con todo esto, que se admitió, las mismas representantes de Odebrecht aquí admitieron que dieron sobornos por unos 92 millones de dólares, lo que implica cerca de 5.000 millones de pesos, pero que posteriormente a esto se ha agregado la parte que tiene que ver con la sobrevaluación de las obras, porque, bueno, si yo doy 92 millones de dólares, se entiende que la compañía que va a hacer ese trabajo no lo va a sacar de sus arcas, de sus beneficios, sino que se lo va a agregar a las obras que de alguna manera está ejecutando. Pero aquí hay algunos inconvenientes con relación a determinar eso, porque la práctica a través de todos los años nos indica que cuando una empresa gana un contrato en competencia con otros, porque a veces da un menor precio o mayor facilidad o tiene mayores equipos, resulta que ese contrato nunca termina en lo que realmente se inició. Es decir, que cuando hablan de 100, terminan en 150, en 200 y hasta 300. Que eso yo pienso que también debería investigarse, porque ahí puede haber también visos de corrupción, porque si una empresa dice que va a hacer una carretera y 100 millones de dólares, está bien que haya algunos factores que no pueden ser controlados por la empresa contratante, porque pueden subir los materiales, puede subir el dólar, pueden producirse algunos inconvenientes que puede subir el costo. Pero a veces el costo sube el doble, el triple a lo que otra inclusive empresa ofreció. Pero bueno, este ha sido el día a día de este tipo de situaciones. Por eso a veces es como tan difícil para un gobierno, para un Estado, inclusive para los propios Estados Unidos, poder determinar la sobrevaluación. Pero tenemos a Manuel Fermín, que es un abogado que ha estado estudiando el tema, y vamos a empezar con él sobre el acuerdo, porque ya todos manejamos lo que es Odebrecht, lo que ha pasado y todo esto, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Manuel Fermín. Gracias, y agradecemos su presencia esta noche aquí. Gracias por la invitación. Para hablar un poquito del acuerdo. Se ha criticado mucho este acuerdo que ha hecho la Procuraduría General de la República en función del pago del doble que había de sobornos que ellos mismos admitieron. Estamos hablando de 184 millones de pesos, de dólares, que tienen que devolver a la República Dominicana en un lazo de 8 años, que fue una cosa también como que la gente como se sorprendió, porque entendía que ese dinero se iba a devolver más rápido. Pero hay que entender que los 92 millones de dólares fueron en un lazo de 2001 al 2015. Correcto, claro, correcto. Mira, Henry, este es un tema complejo, muy complejo. Primero por la naturaleza de este proceso que se ha iniciado en el extranjero. Se dio inicio en Brasil, luego se descubre que había un proceso abierto también en los Estados Unidos, y finalmente, de hecho, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el que presenta este acuerdo, un acuerdo pues de alcance, vamos a decir, global. Se dice que es el caso de soborno más grande de la historia. En los Estados Unidos hay una ley que es de 1977, que es la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, que es sobre la cual se realizó la investigación y finalmente pues se llegó a este acuerdo, que es con Odebrecht, también con otra empresa
vinculada a Odebrecht, que es Braskem, que es una empresa petroquímica que cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York. Eso es lo que permite también, además de la utilización del sistema financiero norteamericano para todas estas transacciones, es lo que permite que el Departamento de Justicia tenga jurisdicción sobre Brasil, sobre esta empresa en particular, Odebrecht. Ahora bien, ese acuerdo alcanza pues la mayoría de los países de Latinoamérica. Incluso se hace una descripción de los montos en que incurrió la empresa para obtener contratos y bueno, y cualquier pues beneficio, ¿no?, en términos de lo que es la actuación administrativa. Se habla de que en la República Dominicana fue un soborno de más de 92 millones de dólares. En otros países, en Brasil por ejemplo, se habló de 345 millones de dólares, en Venezuela de 98 millones de dólares. Pero bueno, lo que quiero destacar es que el acuerdo alcanza, ese acuerdo en el Departamento de Justicia alcanza lo que es la práctica de los sobornos de la empresa a nivel de la región latinoamericana. Y bueno, y eso es relevante decirlo, Henry, porque técnicamente eso genera la imposibilidad de que Odebrecht, como persona moral, y sus ejecutivos que están siendo también investigados y procesados en Brasil, pues puedan ser investigados, perseguidos y juzgados nuevamente por esos mismos hechos. Ahí hay que aplicar lo que es el no bis in idem, la prohibición de la doble persecución, sí, que los norteamericanos le hablan del double jeopardy. En el caso de nosotros, pues hablamos de eso, de la prohibición de la doble persecución, que tiene raigambre constitucional. Esto está en la Constitución dominicana, pero también en los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y que hemos suscrito en el país. De manera que eso era una obligación de que el Ministerio Público no podía, tratándose de los mismos hechos, abrir una investigación, porque habría una triple identidad en el sujeto, en este caso Odebrecht, en lo que es el fundamento y en lo que son las causas de este proceso. Entonces, ¿qué queda entonces? Bueno, la posibilidad de un acuerdo. Los acuerdos no son malos. O sea, hay que decir que primero la codificación procesal penal en la República Dominicana los permite, y no solamente que permite que se arriben estos acuerdos, sino que también los promueve. Pero ¿para qué es el acuerdo? Porque mucha gente, porque el problema ha venido porque mucha gente ha entendido, claro, que hacer un acuerdo con Odebrecht implica la impunidad de, claro, los casos y de las violaciones a la ley y a la Constitución. ¿En qué se radica realmente este acuerdo y hasta dónde puede llegar? Claro, fíjate, Henry, el tema de la impunidad, yo creo que lo más importante es que la República Dominicana se dé al traste con quienes fueron los sobornados. Yo creo que ese es el principal objetivo que debe tener cualquier persecución penal en el caso de la República Dominicana. ¿Con qué? Bueno, con la colaboración, en este caso de la entidad que ha admitido y confesado ser el sobornante, y entonces de ahí que se arriba entonces a un acuerdo. Yo eso no lo veo pecaminoso, ni mucho menos tampoco que infrinja la legalidad, porque como dije, los acuerdos en materia penal, que se les llama fórmulas alternativas para la solución del conflicto penal, lo que buscan es, primero, dar una mayor dosis de eficiencia al sistema de enjuiciamiento. O sea, nosotros tenemos un sistema de justicia penal sumamente congestionado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en determinados casos, los fiscales tienen que elegir qué casos van a echar un pleito, van a iniciar y a desgastarse en todo lo que es una investigación, no contra cualquier empresa, ¿no? Estamos hablando de una empresa de trascendencia internacional, habiendo admitido ya y confesado lo que es la actividad tipificada como ilícita. ¿Qué necesidad hay de...? No se puede enjuiciar a Odebrecht. Es decir, ya yo dije que desde el punto de vista penal y lo que es el no bis in idem, no se puede volver a encauzar sobre estos mismos hechos. Entonces, llegar a un acuerdo para tratar, porque yo no creo que pueda repararse íntegramente lo que es
la manipulación del sistema de contrataciones en la República Dominicana es muy difícil. Pero bueno, lo que se ha hecho es tomar como referencia, para llegar al caso de los 184 millones de dólares, lo que es una sanción que está contemplada en la ley de sobornos, la ley 448-06, que en el artículo 6 establece la posibilidad de condenar a la persona moral, a la empresa como tal, porque no podemos encarcelar a una empresa, no es una ficción del legislador, a un duplo de lo que es el soborno. En este caso, nosotros hemos establecido ese monto, la República Dominicana estableció ese monto. Lo establecieron ellos mismos, 92 exactamente, millones de dólares. Que bien pudo eso, por ejemplo, quizás yo veo a la gente que critican eso, bueno, pero se pudo haber criticado si era realmente 92 millones el monto, eso puede ser perfectamente revisable. Ahora bien, el acuerdo lo que alcanza es única y exclusivamente a la empresa y a sus ejecutivos, es lo que al menos así se ha dejado inferir, porque hay que decirlo, el acuerdo va a ser público una vez que pase por el sedazo judicial, que lo valide, y entonces ya con posterioridad puede ser público. Y alcanzaría únicamente a lo que es Odebrecht y a lo que son sus ejecutivos, pero no a los funcionarios que cometieron que figuran como sobornados. Sí, lo que pasa es que cuando se habla del acuerdo, porque yo creo que todo el mundo está en consonancia de que debe pagarse esos 184 millones de dólares. Ahora el asunto es, bueno, y aquellos que fueron sobornados, que traicionaron el país, que violaron la ley, que tomaron ese dinero para favorecer a una empresa en particular, que están ahí, a lo mejor son funcionarios o exfuncionarios, o gente que están en la política, gente que mañana pueden ocupar otra posición donde puedan manejar recursos del Estado. Entonces, yo creo que es válido la preocupación de la ciudadanía de que se determine quiénes fueron los que violentaron esa ley, quiénes fueron los que violentaron esa confianza depositada inclusive por el propio presidente de la República, porque en ningún momento aquí se ha hablado, como el caso de Toledo, sí, en Perú, de que el presidente ha estado involucrado directamente, sino acólicos, es decir, gente que está alrededor de estas figuras que en función de su posición han dado esto, ¿no? Pero la gente, y yo creo que es muy válido, quiere que esto se llegue hasta las últimas consecuencias. Este acuerdo no impide esto. Claro, sí, mira, Henry, tú has dado en el clavo, ¿no? Hay una sed de justicia, hay una sed de que de una vez por todas estas personas, quienes hayan participado como sobornados en la trama criminal, pues sean llevados a la justicia y sean juzgados y sean condenados. Yo creo que el acuerdo, desde mi perspectiva, pues ayudaría mucho a eso, siempre y cuando se cumpla lo que la Procuraduría ha anunciado, de que el acuerdo consiste en un acuerdo de cooperación y que entonces Odebrecht, como sobornante, va a suministrar las informaciones que permitan al Ministerio Público identificar a estas personas que han sido implicados como sobornados. Entonces, yo creo que hay que permitir que esto pueda llevarse a cabo. Sí. El procurador tiene entonces un gran reto por delante, reitero, de ese compromiso que ha hecho, de que va a llegar hasta las últimas consecuencias, y me parece a mí que precisamente ese acuerdo es lo que pudiera encaminar esto, ¿no? Pero hay que ver, yo... ¿Hasta qué punto legalmente tú crees que eso es posible? Porque son dos elementos que están manejándose aquí. Estamos manejando el soborno, pero estamos manejando también la sobrevaluación, que todavía no sabemos el monto. Claro, con el tema de la sobrevaluación es importante decir, Henry, que no puede ser parte del acuerdo, porque la sobrevaluación, bueno, ya sería otro tipo penal. Lo que pudiera derivarse del tema de la sobrevaluación, primero implica la determinación de que si habría que ver cada obra y cuánto fue cada obra sobrevalorada y demostrado en papel. Particularmente exhortaría, la Cámara de Cuentas, que ha estado ahí por tantos años y que quizás no se ha manifestado como uno espera. Lo primero que debería hacer es... Pero hay una nueva Cámara de Cuentas. Hay una nueva Cámara de Cuentas, vamos a ver qué va a pasar. Hagan auditorías para verificar, porque esto no es de decirlo alegremente, de que si hubo sobrevaluación o no. Bueno, sabemos que
no sería el primer caso donde hay sobrevaluación. ¿No sería mejor contratar una firma más creíble? Porque aquí, lamentablemente, la Cámara de Cuentas está vinculada a la parte política, claro, que es la que se está cuestionando. Y cuando digo la parte siempre política... La Cámara de Cuentas, sí, según la ley 1004, una ley ya que tiene un buen tiempo, la Cámara de Cuentas puede hacer 3 tipos de estudios. La auditoría financiera, la auditoría de gestión y el informe especial para determinar si hay o no indicios de responsabilidad penal, que yo creo que es lo que debería hacerse en un caso como este. Ahora, se puede contratar una firma extranjera, por ejemplo, de reconocida solvencia moral, pero en todo caso la Cámara de Cuentas tendría que aprobar esa contratación también, tendría que definir los lineamientos, porque la Cámara de Cuentas es el ente constitucional que tiene las prerrogativas, que tiene las atribuciones desde el punto de vista constitucional. O sea, que sería la Cámara de Cuentas que tendría que la buscar. Cámara de Cuentas tendría un papel importantísimo en esto, ¿no? Para poder acreditar estas afirmaciones que se hace de que si hay o hubo o no sobrevaluación. Nosotros no podemos decir si hubo o no sobrevaluación, porque, reitero, yo particularmente como abogado, respeto mucho este tema de la Constitución y sobre todo del estado de inocencia, que es importante, no únicamente... Que es lo que reclama Toledo ahora. Bueno, exactamente, el presidente Toledo va a tener que ser juzgado. Yo, de entrada, creo que él ha cometido un grave error en no comparecer ante la justicia peruana, porque no ha alegado ni siquiera una causal de que es un perseguido político, ni mucho menos, sino que simple y llanamente ha decidido no comparecer ante el sistema de justicia peruano, y eso es un grave error, porque el que está prófugo de esa forma, ¿no? Y con la relevancia que él tuvo en la política peruana, bueno, él puso en su cuenta de Twitter que él salió cuando no tenía ninguna al parecer él salió cuando no tenía ninguna y dijo que iba a defender su dignidad, ¿no? Pero ya debió haber que no lo pueden prejuzgar culpable, sino que hay que tener la presunción de inocencia. Claro. Pero vamos a irnos a una pausa, bien, con tu permiso, porque yo quiero que sigamos con este temita, que yo creo que esta parte que es importante, ¿no? Porque es un tema que toda la ciudadanía está demandando y es un punto también político, empresarial, económico, que está detrás de todo esto, sobre todo por la planta Punta Catalina, que la quieren meter también en este paquete, que tiene mucha gente, o algunos sectores económicamente poderosos que no le interesa que Punta Catalina sea un éxito. Sí. Vamos a la pausa. Bueno, doctor, pienso que usted ha explicado muy claramente la parte legal que tiene que ver con todo esto, pero hay una parte que también es política. Claro. ¿Hasta qué punto la parte política se está imponiendo sobre la parte legal? Porque el caso Punta Catalina, que ya lo dijimos antes de irnos a la pausa, es un punto neurálgico para algunos sectores y también el hecho mismo para algunos sectores de política, ¿no? O políticos, claro, que ven una oportunidad para poder proyectarse, ¿no? Mira, Henry, eso es natural, ¿no? Que se produzca eso, sobre todo si se toma en cuenta lo que ha venido ocurriendo en la región latinoamericana. Guatemala cae un presidente, el presidente Otto Molina, producto de una imputación de corrupción. Luego uno ve lo que acontece, por ejemplo, ahora en Colombia, donde se le imputa al presidente Santos que su campaña recibió $1 millón de Odebrecht. Y bueno, ni hablar lo que ocurrió en Brasil, ¿no? El caso de la destitución de la presidenta Rousseff, el encauzamiento al expresidente Lula, y también incluso en el ojo del huracán está el propio presidente Temer, ¿no? Y bueno, el encauzamiento también a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es un terremoto, un tsunami, como lo han llamado, un tsunami político lo que ha ocurrido. Sí. Y es evidente que la República Dominicana no va a estar exenta, ¿no? de ese tsunami, y los sectores políticos de oposición, yo pienso que están tratando de tomar partido de esto, lo cual es perfectamente natural. Yo pienso, Henry, que nadie puede estar en contra de la impunidad. Nadie puede ir en contra de lo que es
Por ejemplo, o sea, de la lucha contra la impunidad. De la lucha contra la impunidad. Nadie Sí. puede, por ejemplo, ver que la finalidad de esa marcha, ahora que se dice que supuestamente para crear un partido y ese tipo de cosas, yo creo que el mensaje, más que todo, sobre todo del sector oficial, y ahí el PLD tiene que tomar partido de esto, de que el tipo de mensaje que hay que llevar es que se está a favor de ese tipo de cosas. Y yo creo que no es una marcha en contra del PLD. No, aunque claro, hay muchos elementos que están ahí, sin lugar a que están duda, tratando de hacerlo ver así. Claro, claro. Porque tienen sus intereses políticos partidarios. Es lógico. Y yo creo que es una manifestación de que la gente quiere que haya un país donde minimicemos por lo menos estos casos. Es así. ¿no? Y es que así. se enfrente con gallardía estos casos. Entonces, pero hay muchos de los que estaban en la marcha que deberían estar presos también. Entonces, pero el enfrentamiento de un movimiento como ese tiene que ser inteligente. O sea, el gobierno no puede ir en contra de eso. El gobierno tiene que garantizar todo lo contrario, que las marchas, que las protestas y la justicia, fluyan, porque en este caso es la justicia la que tiene que... Exactamente, y que se respete la independencia del Poder Judicial, pero también incluso del propio Ministerio Público, que es el llamado a encauzar, a llevar a cabo este proceso, porque el Ministerio Público tiene independencia funcional, tiene autonomía presupuestaria y sobre todo tiene independencia de conciencia, ¿no?, en lo que es cómo llevar este caso, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es qué va a pasar, se va a cumplir o no el acuerdo, sobre todo no en la parte económica, que no debería ser lo más relevante. Lo más relevante debería ser el tema de la colaboración, si se produce o no la colaboración. Bueno, ya se tiene identificado al señor Rondón como la parte que manejó entonces esto. Exacto, el entonces, señor no Rondón creo que sea tan difícil. Ha expuesto su teoría. También hay que ver, un Estado de Derecho no es con la confesión o la simple declaración que de Odebrecht, también deberá eso establecerse, porque, señores, y tener las pruebas. Tener las pruebas también de eso. Porque los tribunales usted no puede ir con usted no puede decir, no, tiene que ser con las Henry pruebas. Pimentel dice que fulano de tal, sí, bueno, pero hay que llevar un proceso con documentación probatoria que acredite la versión que estaría dando Odebrecht en un caso como ese, ¿no? Eso es lo que se impone en la lógica del sistema de justicia penal. A mí lo que me parece ya finalmente, en un minuto, que esto como que está tomando un derrotero para muy largo tiempo y que al final como que no vamos a tener nada. Tiene que ser así, Henry, porque es un caso muy complejo, yo dije al principio, y las personas deben estar conscientes de que ante la complejidad de un caso como este, que ya lo primero que hizo el Ministerio Público ya en el día de hoy, que depositó, al depositar el acuerdo, ¿no?, la semana pasada, pero ya hoy lo que se está hablando es la declaratoria de complejidad del caso. Eso es lo que permite ampliar el plazo de la investigación y permite también esto del testigo de la corona, es decir, un imputado que luego figura como testigo. Esa fue la forma en cómo se destruyeron las mafias, las organizaciones criminales, por ejemplo, en los Estados Unidos, y esa persona, que generalmente es un contador o es una persona clave, ¿no?, en la estructura mafiosa, pues ahora pasa a ser como testigo y naturalmente hay que darle algo a cambio. Esto es un proceso que apenas está comenzando ahora. Esto en Estados Unidos el proceso sigue abierto, pero Odebrecht sigue trabajando en obras importantes. En Estados Unidos eso no se hizo de la noche a la mañana, señores, hay que entender eso. Es un proceso que tiene mucho tiempo. Lo que pasó también, bueno, porque no es el primer caso que los Estados Unidos lleva de esta forma, ¿no? Sí. Hay casos, el caso de Siemens, por ejemplo. Inclusive Walmart también fue sancionado en una ocasión por eso. O sea, esa ley de prácticas de corrupción en el extranjero es una ley que viene utilizándose hace muchísimo tiempo. Y el Departamento de Justicia tiene una amplia experiencia sobre esto, pero no es sobre la base de procesos que se lleven de forma apresurada. Tiene que profundizar. Tiene que llegar a su debido proceso y su tiempo. Manuel, muchas gracias por venir. Gracias. Esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. Así será. Con tus orientaciones. Señores, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.